La cosa política se sigue moviendo hoy con la explicación del mandato francés en Siria y Líbano hacia la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, antes de estudiar lo que fue la historia y desarrollo del mandato que nació a partir de la Primera Guerra Mundial y que generó control territorial en toda esta zona, hay que estudiar la evolución de los califatos y los diferentes imperios que gobernaron Siria y Líbano. Esta historia empieza con el origen del Imperio Bizantino en el año 395 después de Cristo, finalizando en el año 632 después de Cristo. Esto da origen a la época de los califatos en la zona, comenzando con los califas Rashidín, siguiendo con el califato Omeya y terminando con el califato Abasita. Por otro lado, la tradición temprana del cristianismo en el Líbano se remonta a San Marón, en el siglo IV después de Cristo. El movimiento maronita se asentó en el occidente del Líbano, llegando así y creando influencia cristiana y francesa en la zona. Más adelante se dieron los sultanatos de los mamelucos y finaliza esta historia con el Imperio Otomano entre 1516 y 1918, cuando se da su desintegración después del fin de la Primera Guerra Mundial. Para tocar a fondo el tema que nos concierne, pasaremos a estudio con nuestra reportera Catherine Niño y nuestra invitada especial Shadia Faraj, quienes nos contarán un poco acerca de lo que fueron los antecedentes y el contexto general del mandato francés en el territorio sirio-libanés. Pasemos a estudio. Gracias, María Daniela. Precisamente nos encontramos con nuestra invitada especial. Ella es Shadia, de origen libanés. Hoy vamos a ahondar un poco más en el tema de los mandatos, del mandato francés específicamente, pero yo he escuchado acerca de acuerdos, movimientos que es necesario tener en cuenta como un contexto para poder empezar a hablar de este tema. Bueno, lo que pasa es que con respecto a la formación de los mandatos en Siria y Líbano hay muchos factores que entran a relucir. Entonces, entre esos están, primero, el nacionalismo árabe. Entonces, pues ya que Siria y la región del Líbano estaban bajo el dominio turco, empezaron movimientos nacionalistas muy fuertes antiturcos. Entonces, esto llevó a que hubiera una ayuda por parte de Gran Bretaña para hacer una revuelta, fue una revuelta muy importante que hubo en Damasco, y eso también trajo negociaciones entre Hussein y Bin Ali y los diplomáticos británicos para que hubiera una ayuda en contra de los turcos en la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que los árabes iban a obtener a cambio era la posibilidad de poder establecer sus estados y tener control sobre sus territorios. No obstante, surgieron también muchos problemas porque aunque ellos le prometieron a los árabes esto, también hicieron muchas promesas, como por ejemplo a los judíos, sobre los territorios que estaban en el Medio Oriente. Entonces esto fue un problema muy grande porque luego pues salieron a la luz los acuerdos de Sykes-Picot, que fueron de la diplomacia secreta que había entre el Reino Unido y Francia. En estos acuerdos lo que ellos hicieron fue que no les permitieron a los sirios ni a los libaneses tener su propio soberanía sobre su estado y sobre su territorio, sino que cambiaron de autoridad turca y le dieron a los franceses la autoridad sobre el lugar de Siria. Entonces esto fue un problema porque no solo hizo que surgieran más movimientos de nacionalismo, sino que todo lo que había que era antiturco, que no les permitía tener como control sobre su territorio, se volvieron movimientos antifranceses. Entonces así empezaron como muy turbias las relaciones entre Francia como mandato francés, como teniendo soberanía sobre el territorio sirio y también sobre los mismos árabes porque no les cumplieron lo que les habían prometido. Bueno, Shadia, ya todo parece ser un poquito más claro. Sin embargo, yo he escuchado que Damasco es como el origen del nacionalismo árabe. Sí, pues de hecho se podría decir que sí, porque fue en Damasco en 1919 donde se dio el Congreso Nacional Árabe, donde se proclamaba Siria, lo que se entiende hoy en día como Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina, como un estado independiente. Entonces esto estaba encabezado por la dinastía yemita, por el emir Faisal. Entonces él fue instituido como un líder de la Gran Siria, por decirlo así, y fue hecha como una monarquía constitucional. No obstante, eso también se vio en problemas, como lo dije anteriormente, con los franceses, porque después de la conferencia de San Remo, lo que hicieron fue aplicar los acuerdos Sykes-Picot. Entonces, después de que el emir Faisal asumiera el poder, llegaron franceses, tropas militares franceses, y lo destituyeron y lo sacaron del estado sirio, y ahí fue cuando empezaron a tomar control de eso, y donde también empezaron aún más fuertes los movimientos de nacionalismo árabe frente a las autoridades francesas. Bueno, pero me queda todavía una duda. ¿El resto de territorios cómo quedaron divididos realmente? Bueno, lo que pasa es que acá lo que hicieron fue que al aplicar los acuerdos de Sykes-Picot, los franceses tomaron la parte de Siria y Líbano y los británicos tomaron toda la parte de lo que es Palestina, que hoy en día es Jordania, pues Cisjordania, Transjordania, Palestina, Israel e Irak. Entonces, así fue como se dividieron. Entonces, en este caso, ya cuando es el mandato francés, lo único que se ve son los territorios de Siria y el Líbano. Bueno, Shadia, pero al parecer las cosas no fueron tan pacíficas como parece. Tengo entendido que llegan los franceses a este territorio, pues que los británicos prácticamente como que le ceden, pues por lo de los acuerdos.
¿Cómo es la reacción de los sirios ante pues esta ocupación, que me imagino no fue nada pacífica? Bueno, claro. De hecho, al principio, más o menos por el 1920, hubo una revuelta pequeña, pero realmente la revuelta más significativa fue la Gran Revuelta Siria, que se dio de 1925 a 1927. En esa, el sultán Pasha al-Atrash declara una guerra contra el mandato francés y empiezan una revuelta donde las primeras batallas la ganan los sirios, pero posteriormente pues llegan todos los franceses con el armamento moderno para la época y al final ellos terminan perdiendo la revuelta, terminan expulsando al sultán del territorio, él se tiene que ir a Transjordania porque en ese momento lo iban a matar, pero esto dio como un giro político en la zona debido a que los franceses se dieron cuenta que no podían seguir trabajando como con un tipo de intervención militar y empezaron las negociaciones y las relaciones diplomáticas. Entonces, debido a este tipo de relaciones, pues al sultán y a muchos líderes que también estaban en la revuelta les perdonaron la vida, por decirlo así, les dieron la oportunidad de regresar al territorio y además después de eso también hubo varios intentos de institucionalización siria, tuvieron un presidente, pero al fin y al cabo Francia nunca ratificó esto hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ok, pero digamos que estas revueltas tuvieron ciertos antecedentes, o sea, siento que los sirios tuvieron como ciertas inconformidades, no sé si tú me puedas hablar de ellas. Claro, pues de hecho, aunque en ellos había un sentimiento antiturco muy grande cuando estaban bajo el Imperio Otomano, pues las relaciones con los turcos eran un poco más suaves en sentido que los turcos sí les permitían tener ciertas formas como de autonomía y un tipo de gobierno de élites sirias, por decirlo así, pero eso una fue... organización política como más o menos definida. Ajá, algo así, pero esto cambió completamente con los franceses porque se podría decir que no les veían capacidad de autogobierno, entonces no les daban ningún tipo de capacidad en absoluto, y esto sumado a que los franceses tenían control era sobre las grandes ciudades en Siria, pero por las tribus y los sitios como más aledaños no tenían tanto control, y eso también permitió que se unieran más y que se formaran más sentimientos de nacionalismo, en este caso sirio, y también pues fue como lo que fue preparando todo para la Gran Revuelta. Bueno, pero un tema importantísimo cuando hablamos de Medio Oriente es el tema de la religión. ¿Cómo fue realmente ese relacionamiento en la revuelta y pues posterior? Sí, bueno, pues en Siria se puede ver en la misma revuelta participación de distintos grupos religiosos, había cristianos, habían musulmanes de todas las vertientes del Islam, pero sobre todo se puede ver la influencia de las religiones en el Líbano. Cuando se dio la formación del Líbano se añadieron territorios pues por todo la región, como por el norte y por el sur de lo que era el Líbano, y se conforma el Gran Líbano. Entonces, no sé si tal vez habrán escuchado sobre la influencia de los maronitas en el Líbano, que ellos también dieron como un legado cristiano muy importante. Entonces, esta delimitación lo que hizo fue que llegaran muchas vertientes de muchas religiones al territorio, y eso también pues se puede ver que a lo largo de la historia ha generado muchos conflictos religiosos en la zona. Bueno, pero finalmente, ¿cómo termina? Bueno, con respecto al Estado del Líbano, en el año 1920 se proclama el Estado del Líbano, pero en sí se separa de Siria en 1923 y ya es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se va el mandato francés de la zona. Entonces, al principio los franceses no querían claramente permitirles como una institucionalización propia, pero debido a la presión internacional que había por todos los procesos de descolonización, pues eso fue lo que les permitieron hacer. Entonces, también con lo que te estaba contando ahorita de la influencia de las religiones, para que ellos pudieran tener como una estabilidad, lo que hicieron fue que todas las ramas del poder las dividieron como que los líderes tenían que tener cierta religión. Entonces, por ejemplo, el primer ministro tenía que ser musulmán sunita, el presidente del parlamento tenía que ser chiita y el presidente del país tenía que ser cristiano. Entonces, esta fue la manera en la que pudieron dividirse religiosamente para hallar una estabilidad. Bueno, y ya por el lado de Siria, pues vemos que en 1940 hubo una rendición de Francia y Alemania y por eso Siria pasó a estar en otro régimen. No obstante, pues igual las fuerzas británicas y francesas regresaron a Siria en 1941 a ocupar el territorio. Entonces es como una época bastante extraña porque igual Francia le reconoce la independencia siria, pero ellos siguen como con su ocupación militar en el país. Igual les permitieron tener unas elecciones en 1943, hay uno de los líderes de la Gran Revuelta es quien toma el liderazgo en Siria y finalmente, aunque Francia siempre intentó tener como su influencia en el lugar, después de todas las revueltas y de todos los movimientos que hubo en Siria, ellos decidieron abandonar el territorio y fue en 1946 cuando se dio el famoso Evacuation Day, que fue cuando se fue el último militar francés de la zona. Bueno, Shadia, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta explicación creo que a muchos ya nos aclaró cómo fue todo este procedimiento. Volvemos entonces con María Daniela y muchas gracias. Ok, gracias.
Gracias, Catherine, por tu cubrimiento. Queríamos finalizar con algunos datos adicionales de lo que pasó en esos territorios en la Segunda Guerra Mundial. Para 1939, Francia, como Estado, le otorga la provincia de Hatay a Turquía. Y por otro lado, en 1945 se da la ratificación de la Carta de Naciones Unidas, lo cual promulgaba a estos dos países como miembros fundadores de la ONU. A partir de este momento, que se ratifica la Carta de Naciones Unidas, el mandato francés se prescinde legalmente, logrando y obteniendo de esta manera Siria y Líbano la independencia total y legal de sus territorios.